Ok, ya comenzó a grabar. Bueno, como les dije, el tema 6 es el último tema para el parcial, que se divide en dos partes en realidad. Primero es, no estoy segura si el primero es lisosomas o aparato de Golgi, pero como les dije, el orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que este tema les va a servir mucho para dos cursos en realidad. Primero para histología, que la van a ver el próximo ciclo, ya los pigmentos de la liposuccinina, y un poquito para inmuno, que lo van a ver en cuarto. Sobre todo les va a servir en sexto para patología, porque es el primer tema, sobre todo lo de muerte celular. Eso es lo más importante. Tienen que acordarse de apoptosis y necrosis, saber diferenciarlas, porque seguro les van a preguntar también cuando tengan clase de práctica o de seminario, ¿no? Entonces, esta es la división de cómo lo he hecho. Pero para entender la parte de muerte celular y todo eso, primero vamos a empezar con estas organelas maravillosas que tenemos, que son los lisosomas. En realidad, estos lisosomas son, bueno, como lo hemos visto en el primer tema, ¿no? Son organelas que están en el citoplasma y tienen una sola membrana, tienen un pH ácido, ya, más o menos de 4,8. Y esto es muy importante porque los lisosomas tienen algo muy importante que son enzimas, ¿ya? Enzimas hidrolíticas. Estas enzimas les permiten realizar su función. Más o menos son 50 a 60 familias de enzimas hidrolíticas o hidrolasas, están en las células eucariotas y son los que se encargan de degradar el residuo, ya los residuos o desechos de la célula. Y tienen una función catabólica o de degradación que es complementada por las organelas asociadas a los lisosomas o L-ROS. Ya, bueno, no lo puse acá, L-ROS. Ahora, gracias a estos organelas asociadas a lisosomas, pueden degradar bacterias, parásitos de una manera más sencilla. Entonces, lo que está acá, que es una imagen que me encanta, que es la formación de lisosomas primarios, en sí, estas enzimas hidrolíticas primero son elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso, que es la parte 2 de este tema, y modificadas en el aparato de Golgi. Acá está, vacuola con enzimas hidrolíticas. Ahora, estas vacuolas van a ingresar a la región cis del aparato de Golgi y van a salir por la región trans. ¿Ok? Ahora, cuando salen por la región trans, salen en forma ya de lisosomas. Lisosomas o lisosomas primarios, que es lo mismo. Es diferente a decir lisosomas secundarios, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Y bueno, acá las partes, ¿no? En realidad, las enzimas que son muy importantes para el pH ácido que les dije. Ahora, estas enzimas hidrolíticas degradan el material procedente de la endocitosis, que es lo que vimos en el tema 4, me parece, de membrana, endocitosis, exocitosis, transitosis, pilocitosis, todo eso. Y esta endocitosis, pues ustedes saben, es cuando la célula hace entrar, ¿ya? Material ya puede ser sólido o líquido, y tiene fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis es la que vamos a ver en un ratito, y la autofagia, que es cuando una organela se encuentra dañada. Entonces, por ejemplo, si una mitocondria está dañada, la célula se la va a comer, y esto para no dañar los procesos metabólicos que realiza la mitocondria, ¿no? Porque la mitocondria, como saben, genera ATP, y si no funciona ATP, pues no hay energía, entonces la célula ya entra en un proceso de muerte celular, que es el final de ese tema. Ahora, más importantes, acuérdense de estas, sí o sí: lipasas degradan lípidos, glucosidasas degradan carbohidratos, proteasas proteínas, nucleasas degradan ácidos nucleicos. Ahora, esta es la parte de lo que les dije de los lisosomas secundarios en realidad. Acuérdense de esta partecita de acá. Cuando hablamos de lisosomas secundarios, primero vamos a ver de que hay un antígeno, ya una bacteria, y esta bacteria se une a los receptores. Estos receptores que están acá, que parecen como manitas. Entonces, cuando ocurre el proceso de fagocitosis, se forman dos estructuras que están conformadas por filamentos de actina, que son los pseudópodos, ¿ya? Y son estos pequeños bracitos que están acá. Estos bracitos grandes son los pseudópodos. Acuérdense, están compuestos por estos filamentos de actina. Y van a recoger a la bacteria para poder introducirla. Entonces, la introducen en forma de ¿qué? De fagosoma.
Este fagosoma se encuentra recubierto por proteína clatrina. Entonces, una vez que este fagosoma ingresa, la célula va a sintetizar lisosomas. Ya, ustedes saben que primero vemos el retículo endoplasmático rugoso, genera pues esta vacuola con enzimas hidrolíticas, luego sale, entra al aparato de Golgi por la región cis, sale por la región trans y ya es un lisosoma. Sí. Cuando sale pues este lisosoma, ya cuando se une con el fagosoma más lisosoma forma el fagolisosoma o lisosoma secundario. Disculpe mi fea letra. Entonces, en el interior del fagolisosoma lo que va a pasar es que salen todas las enzimas para degradar a la bacteria, ¿ya? Y los residuos de la bacteria, pues, salen mediante exocitosis, ¿ok? Y este fagolisosoma que queda se va a combinar con la membrana. Y esta combinación es la ruta del reciclaje. Se recicla lo que sirve. ¿Ok? El cuerpo humano es muy ahorrador. Acuérdense de eso siempre. Entonces, este material que se ha degradado tiene que salir, como les dije, porque si no sale y si se queda atorado, y cuando se queda atorado no se puede degradar, o sea, no se puede reciclar, se queda en la célula y provoca, pues, enfermedades, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué otros procesos hay dentro de la célula? Ya hemos hablado de la fagocitosis, ahora vamos a ver la formación de los autofagolisosomas. Esos autofagolisosomas actúan en básicamente la autofagia que la vamos a ver al final. Y tenemos primero a una mitocondria, en este caso. Esta mitocondria de acá está a punto de morir, entonces la célula lo que va a hacer es rodearla para formar un autofagosoma. ¿Ok? Entonces, al rodearla formando un autofagosoma, este lisosoma que viene de acá se une al autofagosoma y se forma el autolisosoma y se degrada finalmente pues a la mitocondria para reciclar, como les dije, todo se recicla, las proteínas, lípidos, ácidos grasos, eh, lípidos, óxidos grasos, perdón, ácidos nucleicos también. Acuérdense siempre cómo se forma el lisosoma normal. El lisosoma normal se forma primero del retículo endoplasmático rugoso, luego pasa a Golgi, entra por la región cis, sale por la región trans y ya sale convertido en lisosoma primario, que adentro tiene estas enzimas, estas hidrolasas, ¿no? O enzimas hidrolíticas. Ahora, en el caso, como les dije, de que el material no se pueda reciclar ya, o sea, primero, lo que salga, lo que tiene que salir por exocitosis no salga y se queda atorado. Y lo que se queda atorado no se puede reciclar, entonces se forman los cuerpos residuales. Y cuando estos cuerpos residuales, cuando esta basura se acumula, la célula entra en apoptosis. Pero si no se puede entrar en apoptosis, se van a mantener estos residuos. Y estos cuerpos residuales son los pigmentos de lipofucsina, que están, por ejemplo, en las neuronas. Por ejemplo. Están en las neuronas, en el citoplasma, y evita la sinapsis, ¿no? Entonces, los procesos que realizan de pensamiento van a ser mínimos y puede traer consecuencias, ¿ok? Ahora, fagolisosomas y autofagolisosomas, los dos al mismo tiempo. Entonces, primero, el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso pues libera estas vacuolas con hidrolasas o enzimas hidrolíticas hacia el aparato de Golgi. Entra por la región cis, sale por la región trans y tenemos a nuestro lisosoma primario. Entonces, cuando ingresa una bacteria, en este caso, va a formarse un fagosoma o vacuola fagocitaria que está formada, pues como les dije, por proteína clatrina, ¿no? Y se da pues este proceso de fagocitosis. El fagosoma se une al lisosoma para formar el fagolisosoma. Ven acá el fagosoma más lisosoma, fagolisosoma.
Y este fagolisosoma o lisosoma secundario va a degradar los componentes y entra, bueno, y sale, perdón, por exocitosis. Sale todo el material para que los macrófagos que luego van a venir a consumirlo estén satisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, cuando no se expulsan estos cuerpos, eh, lo que sobra se forma un cuerpo residual, ¿no? Acá, por si acaso lo voy a poner. Fagolisosomas o lisosomas secundarios. Entonces, por otro lado, eso es el proceso de fagocitosis. Por otro lado, el proceso de los autofagolisosomas, ¿no? Tenemos primero, por este lado, a una mitocondria. Esta mitocondria ya no funciona bien. Entonces, se forma el lisosoma primario, ¿ya? Y una vacuola autofágica. Entonces, se va a recubrir a esta mitocondria en una vacuola, ¿ya? Y luego se va a unir, va a venir el lisosoma primario, se va a unir a esta vacuola y forma los autofagolisosomas. Va a degradar todo el material de la mitocondria y ¿qué es lo que pasa? Cuando lo degrada, como no es algo externo, trata de reciclarlo, ¿ok? Lo va a reciclar y lo importante es de que no quede como esta mancha negra que vemos acá en realidad, sino de que todo sirva para el uso de la célula, que la célula lo siga reutilizando. Porque, ¿qué pasa? Cuando este material no se recicla correctamente, podemos ver a las proteínas mal plegadas, por ejemplo. Se forma bastante basura celular. ¿Ok? Entonces la fagocitosis. Primero, las etapas de la fagocitosis. Porque esta fagocitosis, ok, yo les dije que viene el lisosoma, se forma con el fagosoma, forma el lisosoma secundario, perdón, claro, el fagosoma con el lisosoma forma el lisosoma secundario, ya, pero es un poquito más complejo porque también tiene etapas. Primero tenemos a la quimiotaxis. En esta etapa se producen los factores de complemento, entonces vemos productos bacterianos, productos celulares, las opsoninas, sobre todo, que son estos puntitos rojos, ¿ya? Y se producen cuando esa célula o macrófago identifica pues a una bacteria. Entonces, estas bacterias van a tener una especie de pH diferente. Bueno, un pH diferente en realidad. Entonces la célula va a saber que hay una bacteria y va a liberar estas opsoninas. Estas opsoninas se adhieren a las bacterias como pueden ver acá y las llevan a los receptores para que puedan adherirlos, ¿no? La adherencia. Y una vez que estas opsoninas junto a los receptores ya se han adherido, ingresan mediante el proceso de ingestión. Primero la ingieren y se forma, pues, como les dije, el fagolisosoma o lisosoma secundario y luego ocurre la digestión. ¿Ok? Eso es importante porque hay muchas enfermedades neurológicas que son causadas por la acumulación más que la degradación de proteínas con estructuras anormales. En la enfermedad de Alzheimer, los agregados de tau, esto es, vimos un poco de esto en la clase de citoesqueleto, me parece se los mencioné nada más, que era muy importante. Sobre todo en las neuronas, ya se ha encontrado bastante relación con esta enfermedad, porque en los microtúbulos, como les dije, están compuestos por proteína alfa y beta tubulina. Ya ustedes se acuerdan, alfa y beta tubulina, el dímero de tubulina, una proteína globular. Entonces, cuando estos microtúbulos tienen proteínas relacionadas a los microtúbulos, ¿ya? Y estas proteínas relacionadas a los microtúbulos son una especie de estabilizadoras. Hasta había una foto con la proteína relacionada al microtúbulo tipo 2. Entonces, estas moléculas tau actúan para que los microtúbulos no se rompan, que lo ven acá, moléculas tau estabilizadoras. Pero ahora, si la neurona enferma, los microtúbulos se desintegran porque los agregados de tau dejan de funcionar. Entonces, estos agregados de tau luego se forman como basura, ¿ya? Se forman como basura celular. Y ven que acá todos los microtúbulos de una neurona enferma se alteran. Ahora, ¿hasta aquí todo bien, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Si todo está bien, me pone un corazoncito, please.
Ok. Entonces, en la degradación de proteínas mal plegadas, mal plegado quiere decir que no es funcional y esta proteína va a estar desnaturalizada. Vemos en este caso, que lo vamos a ver en el otro tema, todo está de la glucosilación de las proteínas, las chaperonas. Es un poquito más del tema de aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Pero básicamente hay una proteína mal plegada y esta tiene que destruirse, no porque no está bien. Entonces, como no está bien, tiene que destruirse y primero para destruirse lo que va a pasar, tenemos acá una proteína que está mal plegada y se va a fijar al ubiquitín. Se une al ubiquitín y el ubiquitín es el que se une para que llegue luego el protosoma y el protosoma es la licuadora que va a desintegrar la proteína y la transforma en péptidos y aminoácidos. Acá vemos al protosoma. Y la unidad mínima de las proteínas, ustedes saben que les dije que son los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, ¿para qué es importante? Para reciclarlos. Esta es la importancia de esta degradación por ubiquitín protosoma. Cuando una proteína que ya está formada no funciona bien, tienes que hacerla, romperla en partes y luego volverla a hacer. Porque les dije, el cuerpo humano es muy ahorrador, entonces no va simplemente porque no funciona ya. eh, Simplemente la rompe y la expulsa por exocitosis, no. Entonces, quienes deciden finalmente esto son las calnexinas, ¿ya? Como les digo, esto va para la otra parte del tema que lo vamos a ver como ustedes han votado ya la próxima semana. Ahora sí, la parte de muerte celular. Como han dicho que está todo bien, creo que hay preguntas sobre esta partecita de acá. A ver, esta pregunta. Cuando una partícula grande como una bacteria ingresa a la célula, ¿qué se forma? ¿Un autosoma, exocitosis, endosoma, fagosoma o pinocitosis? ¿Cuál creen que sería la respuesta, chicos? Porque estas son preguntas de exámenes pasados. A ver, alguien dijo la D. Pues sí, la D es la respuesta correcta. Sí, la D. El fagosoma. Como les dije, cuando entra una partícula grande, en realidad una bacteria, la célula entra la bacteria. Disculpen mi dibujo bien feo. Tenemos una bacteria que entra, primero los receptores son los que vienen, sienten que el pH ha cambiado, que viene una bacteria. Estos mandan las señales y se forman pseudópodos que finalmente hacen que la bacteria entre. La bacteria entra cubierta de una vesícula, ya que es el fagosoma, cubierta por proteína clatrina. Luego viene el lisosoma con sus enzimas hidrolíticas. Los dos se unen y forman el fagolisosoma, ¿no? Donde se destruye a la bacteria, básicamente. Fagolisosoma o lisosoma secundario. Otra pregunta. ¿Los lisosomas pueden fusionarse con el núcleo, con el nucleolo, con la membrana, con el cloroplasto, con el poro nuclear? Con la membrana. Sí, con la membrana. A ver acá. Señale las estructuras que contienen enzimas hidrolíticas y substratos.
¿Cuál dirían que es la respuesta? Aparato de Golgi, lisosomas primarios, lisosomas secundarios, mitocondrias, gránulos de secreción. Nada, chicos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál podría ser? Bueno, ustedes saben que las enzimas hidrolíticas las tienen los lisosomas. Pero ¿quién le da los sustratos? La bacteria, básicamente, ¿no? La bacteria. En realidad, cuando pasa todo esto, este lisosoma, como les dije, tiene las enzimas hidrolíticas. Y lo que va a pasar es que la bacteria pues tiene substratos y al unirse este fagosoma, este es el fagosoma. Al unirse el fagosoma con el lisosoma forma el fagolisosoma o el lisosoma secundario. Y este lisosoma secundario es el que tiene pues todas las enzimas hidrolíticas del lisosoma más el substrato que le aporta el fagosoma, que contiene la bacteria. Por eso la respuesta es la C, lisosomas secundarios. ¿Todo bien con esa pregunta o o quieren que lo vuelva a explicar? Si está todo bien, me pone un corazoncito, porfis. Ok, acuérdense de esa parte siempre. El lisosoma es el que tiene las enzimas hidrolíticas, el fagosoma es el que tiene la bacteria. Entonces, cuando se unen, forma el fagolisosoma o lisosoma secundario que va a tener, pues estas enzimas hidrolíticas que le aporta el lisosoma, más los substratos de la bacteria que le aporta el fagosoma. Ahora, ¿cuál es la función principal de las enzimas lisosomales? Reducción, oxidación, digestión intracelular y extracelular, fotorrespiración, proteólisis. Bueno, la función de las enzimas, chicos, es la digestión. Acuérdense de que les había dicho, acá están los tipos de enzimas. Lipasas, glucosidasas, proteasas, nucleasas. En realidad, la función de todas estas enzimas es que cuando se realice la apoptosis o la necrosis, sobre todo la apoptosis, ya, porque es la programada, la que es más útil para la célula, porque la célula puede reciclar las partes que todavía sirven. Entonces, cuando se realice este tipo de muerte celular, estas enzimas son las que van a participar para la digestión, para ver qué sirve y qué no sirve, ¿no? Y bueno, y en la última pregunta, antes de pasar con todo lo que es muerte celular. La endocitosis es un proceso por el cual la célula incorpora exclusivamente material proteico, sólido, líquido, bacteriano, vírico, sólido, líquido. ¿Cuál dirían que es la respuesta ahí?
Bueno, ¿es sólido o líquido? Porque me parece que le dije acá. Endocitosis, ajá, les dije. Acuérdense, la endocitosis en realidad se divide en fagocitosis, endocitosis mediada por receptores, ¿ya? Y sobre todo en este proceso, la célula va a incorporar material básicamente o bien sólido o bien líquido. Sólido pueden ser las bacterias o líquido pueden ser las vacuolas de agua o algún otro elemento que necesite la célula, ¿no? Entonces ya para cerrar con esta parte de lisosomas y entrar a muerte celular. ¿Todo bien hasta ahora, chicos? ¿O quieren que repite algo de repente? Bueno, creo que está todo bien. Entonces, para entrar a muerte celular, como les dije, sobre todo cuando hablamos de muerte celular, las células tienen, en realidad son varias, son más de dos, pueden ser apoptosis, necroptosis, piroptosis, claro, apoptosis, necrosis, necroptosis, pinoptosis y una más que no me acuerdo, pero son varias, entonces, pero principalmente dos, ¿ya? Apoptosis, que es una muerte celular programada, y necrosis, que es cuando las células mueren por una lesión o por una enfermedad. En realidad, la apoptosis ocurre con más frecuencia, la necrosis ocurre con menos frecuencia, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, cuando estamos, el feto, ¿ya? El feto, cuando se está desarrollando, tiene como acá, como una especie de fibras, ya es como los dedos de los patos, así, pero conforme ya van a ser, pues estas células hacen apoptosis, ya saben que se tienen que morir, y quedan las manos como las tenemos nosotros, ¿no? También en las células viejas de la piel sufren apoptosis y se reemplazan por células nuevas. Entonces, más o menos un ejemplo. Y la necrosis acá es con menos frecuencia. Por ejemplo, un vaso sanguíneo que vemos acá, que va al dedo gordo del pie, se forma un coágulo. Entonces, cuando se obstruye, causa isquemia y ya no hay oxígeno ni los nutrientes que puedan llegar a la célula. Entonces, estas células comienzan a morir y se va a tornar de color negro. Negro, morado, negro, más que todo. Ya, entonces esa es la gran diferencia, como pueden ver en esta parte. Ahora, esta imagen se las puse, la saqué de de un artículo. Ya, la diferencia entre apoptosis y necrosis. ¿Cuál de ellas pareció necrosis y cuál la apoptosis? En realidad, esta de acá tuvo necrosis. ¿Por qué? Porque en la necrosis vamos a ver que hay una hinchazón, en general hay un edema. Entonces es una muerte accidental, por eso es que es menos frecuente, porque tú no planeas accidentarte, ya pasa. O sea, de repente, no sé, estás en el auto y ¡fum! Choque, ¿no? Algo así, o qué sé yo, algo se prende fuego, entonces es algo accidental, por eso es menos frecuente. Y cuando pasa esto, vemos edema, ya, sobre todo nuclear y mitocondrial, que se hincha. Entonces, hay inflamación y estos restos de la necrosis van a ser removidos por los fagocitos que van a inmigrar. Entonces, arriba vemos que acá hay una muerte celular por apoptosis. Apoptosis, ¿por qué? Porque la apoptosis es cuando se condensan o se encogen los componentes del citoplasma. Entonces, hay como una especie de brotes de la membrana y se condensa la cromatina. Hay como estos cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos. Ya hay cuerpos apoptóticos y sucede más que todo en células que están aisladas en un tejido. Es programada, ya consume ATP, lógicamente, porque
tiene que programarse la célula y es más frecuente porque hay varias células que lo hacen. Acá voy a poner edema. Edema de hinchazón. Entonces ya saben, la diferencia, la principal diferencia, sobre todo. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la apoptosis? Etapas de la apoptosis, vemos que tenemos 3 etapas. Ya la activación, en este caso, la activación, la decisión, que es en la mitocondria, y finalmente la ejecución. Acuérdense de estas 3 etapas. En realidad, en la activación vamos a ver sobre todo estos receptores que pueden ser bien normales, ¿ya? O receptores de muerte, ¿no? Los receptores de muerte son FAS, el TNF, que es el factor necrosis tumoral, ya receptores normales, el glutamato, por ejemplo. Y la decisión que se va a tomar se toma en la mitocondria, porque puede indicar la vía intrínseca. Y la ejecución es cuando se degradan las proteínas y los ácidos nucleicos por las caspasas. Las caspasas se activan a las enzimas hidrolíticas para liberar o destruir proteínas, lípidos y todo eso. Entonces, acuérdense, caspasas que activan a las enzimas hidrolíticas. Ahora sí. Entonces, las vías que hay básicamente 2 vías, ¿ya? Tenemos a la vía mitocondrial, que es la vía intrínseca, y a la vía extrínseca, que es la vía del receptor de muerte. Ahora, como les dije, quiero que se den cuenta la diferencia. Lo que les mostré hace un ratito era la forma real. Esto es como para que se den un poquito, para que se vea mejor. En la apoptosis se condensa y se fragmenta el núcleo, hay cuerpos apoptóticos y la membrana está intacta. En cambio, en la necrosis, la membrana se rompe. Hay edema en general. Ya hay edema nuclear y mitocondrial. Entonces, esta vía intrínseca ocurre cuando una célula está expuesta a estrés, ¿ya? Como la radiación, por ejemplo, la hipoxia o bajos niveles de oxígeno, ¿ya? Alta concentración intracelular de iones de calcio o estrés oxidativo. Entonces, este estrés oxidativo es cuando hay moléculas reactivas con electrones desapareados, que son los radicales libres, que roban electrones de moléculas cercanas. Todos estos tipos de estrés hacen que 2 proteínas intercelulares, PAX y BAC, PAX y BAC, ay, se ve un poquito feo. Bueno, BAX y BAC se mueven al citosol de las mitocondrias, ¿ya? Esa es una mitocondria. Entonces, una vez en las mitocondrias, BAX y BAC lo que van a hacer es perforar la membrana mitocondrial externa, que lo vamos a ver cuando veamos metabolismo y todo eso. Acá vemos a BAX y BAC. Perforan esta membrana porque la mitocondria tiene 2 membranas, por si acaso. La que está afuera es la externa y la que está adentro, que son como rayitas, es la membrana interna, que son las crestas. Interna, externa. Entonces, perforan la membrana externa y la va a hacer porosa y con fugas. Entonces, 2 proteínas adicionales, que son estas acá, SMAX, y el citocromo C, se van a derramar del citosol. Cuando pasa eso, SMAX se une a una proteína que normalmente inhibe la apoptosis y las desactiva. Entonces, el citocromo C se va a unir al ATP, que es la principal forma de energía celular, y se va a unir con la enzima APAF1. APAF1, que es esta de acá. Entonces, el citocromo C y APAF1 se combinan para formar el gran complejo proteico que es el apoptosoma. Y la parte de PAF1 del apoptosoma escinde a una proteína que es la procaspasa 9. Y esta procaspasa 9 va a pasar a su forma activa, que es la caspasa 9. ¿Ya? Luego, esta caspasa 9 activa las caspasas 3 y otras caspasas, que es un evento, una cadena, ¿no? Entonces, esta cadena de caspasas
lleva a la célula a cometer apoptosis. Acuérdense. Esto porque las caspasas van a romper proteínas que componen el núcleo de la célula, los organelas y citoesqueleto. Entonces, va a quitarle todas las partes, ¿no? Va a sabotear a la célula. Cuando pasa esto, se destruye, como ven acá, se destruye este citoesqueleto que debería ser así, queda en pedacitos, que queda destruido y así todas las demás organelas. Pero lo único que queda intacto es la membrana. Y esta membrana celular comienza a desarrollar bleps. Entonces, estos son los como bleps, que parece una rosa en realidad. Estos bleps son protuberancias en la membrana que son estructuralmente débiles, entonces se desprenden. Y cuando se desprenden, vienen estos macrófagos. Y estos macrófagos lo que van a hacer es limpiar el desorden y se van a comer los fragmentos de la célula. Entonces, la apoptosis es un proceso ordenado, ya, que va a reciclar el contenido orgánico de la célula muerta, ¿no? Va a reciclar. Y cuando las señales de apoptosis, esto es cuando las señales de apoptosis vienen del interior, la vía intrínseca. Ahora, también tenemos una vía extrínseca en realidad. ¿Y qué va a pasar en la vía extrínseca? Un macrófago, este de acá es un macrófago, va a reconocer a una célula vieja, una célula patógena o una célula que ya ha completado su tarea, que es esta de acá. Y en esas situaciones, pues el macrófago puede iniciar la apoptosis y lo que libera es el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa, que es una proteína de señalización celular. Entonces se une a los receptores de muerte que están en la membrana celular. Entonces, un ejemplo de estos receptores, por ejemplo, es el el receptor de factor de necrosis tumoral 1. Y el extremo citosólico de este receptor. Y el extremo citosólico de este receptor lo que va a hacer es sumergirse dentro de la célula y se va a llamar, pues, dominio muerte. Y es cuando el factor de necrosis tumoral alfa se une al receptor de factor de necrosis tumoral 1, entonces el dominio muerte cambia su forma y puede unirse a dos proteínas. Una es la proteína asociada a FAS con dominio de muerte, o FAT simplemente. Y la otra es la TRAT, que es la proteína de dominio de muerte asociada al receptor de factor de necrosis tumoral tipo 1. Entonces, el receptor de muerte, FAT y TRAT, se unen para formar esta proteína, que es el complejo de señalizador inductor de muerte, o DISC, básicamente. Entonces, cuando todo está junto, el DISC es el que escinde a la procaspasa 8 y a la caspasa 8 activa, caspasa 8, que luego va a activar a otras caspasas para continuar la cascada de caspasas. Entonces, en unas células cancerosas, sobre todo, evitan la apoptosis, entonces hacen proteínas antiapoptóticas, ¿no? Ahora, una de esas proteínas antiapoptóticas es FLIP. Este FLIP se va a unir a FAT y a TRAT, ¿no? No, perdón, acá, a FAT y a TRAT. Entonces las va a desactivar. Entonces, en las células T, por ejemplo, tienen proteínas que van a actuar más rápido y rompen a las caspasas antes de que puedan hacer pues todo esto, ¿no? En algunas células simplemente no hacen apoptosis y básicamente se siguen dividiendo como las células cancerosas, que lo vamos a ver ya al final del curso. En las células normales, más que todo tienen señales externas, como factores de crecimiento para no dividirse y sobrevivir. Mientras que las células cancerosas pueden crecer de forma incontrolada. Ahora, en el sistema nervioso hay muchas células que dependen de factores de crecimiento que son producidos por otras neuronas cercanas, ¿ya? Y estos son las neurotrofinas. Acuérdense sobre todo de estos tipos de familias que les decía, las antiapoptóticas, BCL2 sobre todo, y propoptóticas, VAX y VAC.
que las vimos, que están en el citosol y la que hacen todo esto. Entonces, esta BCL2, cuando se activa, lo que va a hacer es impedir que VAX y VAC hagan agujeros en la mitocondria. Entonces, protege a la célula de la apoptosis. Es antiapoptótica. También se une al citocromo C e impide que derrame el citosol y forme un apoptosoma, que es lo que vimos aquí, este apoptosoma. Ahora hay otros reguladores de la apoptosis que, por ejemplo, hay drogas que están, o sea, fármacos anticancerígenos para interferir justamente con estos factores reguladores. Ok, hasta aquí todo claro, chicos, con la apoptosis. Me ponen un corazoncito o me ponen una carita sorprendida si quieren que repita algo. Ok, pero acuérdense de estas partecitas de acá, sobre todo de las familias de proteínas que eso les pueden preguntar. Y cómo es que se activan las caspasas. El orden de las caspasas, sí, chicos, sobre todo eso tienen que acordarse. El orden de las caspasas. Acuérdense, el citocromo C, que se une con la PAF1, luego vemos a este apoptosoma, a la procaspasa 9, que activa la 3, y otras caspasas que llevan la apoptosis, ¿ya? Los macrófagos que interactúan acá. Luego en la vía extrínseca, acuérdense del factor de necrosis tumoral que lo hace el macrófago. AFAT, ATRAT y ADISC, ¿ya? Que son estos tres de acá, de la cascada. Vemos acá la 8, ¿ya? Entonces, en la necrosis, todo eso es apoptosis. En la necrosis es una muerte, como les dije, accidental. Como es accidental, no requiere ATP y es por quemaduras, accidentes, traumas, ¿ya? Las mitocondrias se dañan y el agua y los iones fluyen hacia el citoplasma. Y en general, pues la célula se inflama, ¿no? Hay edema. Entonces, cuando están por romperse, liberan el contenido celular y quedan pues en el medio proteasas y señales que atraen a células del sistema inmunitario, sobre todo los linfocitos, y se forma pus. Entonces hay una reacción inflamatoria por la acumulación de estos glóbulos blancos. Se rompe la membrana plasmática, ya, y esto causa la inflamación. En general, como les dije, hay edema nuclear y mitocondrial, se forman prolongaciones en la superficie celular, se crean los ribosomas y si persiste, pues todo esto, hay un burbujeo en la parte externa, hay gran dilatación mitocondrial, se rompen las membranas, se disuelven las organelas, todo esto. Y como les dije, en la necrosis es lo que les mostré el foto del hito del pie. O sea, se vuelve de otro color, morado, negro en realidad, por la isquemia. Como no llega oxígeno a las células se mueren. Esto es trauma, ¿no? Básicamente. Hay un trauma, las células se mueren y hace de que vaya cambiando de color por todos estos medios que se van a liberar. ¿Ok? Y luego la autofagia. La autofagia, básicamente comerse a uno mismo, lo vemos sobre todo en el ayuno intermitente, que es algo que está pues muy de moda, no de moda, pero lo practican muchas personas justamente porque es muy bueno. El cuerpo regenera las células mediante este tipo de muerte celular, la autofagia. Entonces las células se van regenerando, que es lo que les dije. Cuando una organela no sirve, la célula la degrada y idealmente la recicla, ¿no? Y bueno, participa, algo importante, en la supresión del crecimiento del tumor y las proteínas tóxicas mal plegadas, que es lo que les dije. Hace de que cuando las proteínas están mal plegadas, viene el complejo ubiquitín-proteasoma, las parten aminoácidos y péptidos y se pueden volver a utilizar. Se puede formar una proteína que sea funcional, así la célula sigue funcionando y puede seguir trabajando. Y bueno, algunas cosas importantes y una preguntita. Los receptores de muerte de la vía extrínseca, ¿cuáles son?
chicos. Fácil TNF. Ujú, sí, está bien. Y bueno, las otras preguntas ya las vimos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto o está todo bien? Si está todo bien, me ponen un like para compartirles el post-test. Ok. Ah, dije like y era corazoncito. Bueno, en realidad cualquiera de los dos. Voy a pasarles el post-test. Ok, ya les pasé el post-test. No se olviden de que eso cuenta como su asistencia. Y si tienen algún problema para ingresar, no se preocupen, me escriben y yo se los puedo pasar de todas maneras. Ok, como estamos una semana adelantados, no hay problema porque bueno, esta vez hemos visto lisosomas y ya la próxima semana veremos tráfico celular, me parece que, no, aparato de Golgi. Sí, creo que tráfico vesicular o celular era, algo así. Y luego el 17 hacemos el repaso, que voy a hacer básicamente preguntas ya en el Quizy. Y si veo que han respondido mal o de repente hay una pregunta que no saben el por qué o algo, pues yo explico la teoría de esa parte y así podemos avanzar más rápido. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok, entonces, gracias chicos, nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda,